Quizá lo más importante de los cambios en la temperatura es que ahora cambia el valor de la constante. Recuerden que la constante está estrechamente relacionada con la temperatura. Depende de la temperatura. Entonces, para una alteración en la temperatura, vamos a considerar dos tipos de reacciones. Unas reacciones que pueden ser exotérmicas o la reacción endotérmica. El cambio de la temperatura afecta diferente la reacción cuando es exotérmica y cuando es endotérmica. Libera calor, es decir, que pongo un reactivo con otro, ¿sí? Dan como resultado el producto y aparte del producto dan calor. Eso es una reacción exotérmica, ¿cierto? Una que forma los productos y aparte de eso produce calor. La reacción endotérmica es aquella en la que el producto se forma si como parte de la reacción se tiene calor. Es decir, que tengo A más B, por ejemplo, está en equilibrio con C más D, y en este caso la reacción endotérmica requiere calor para poder que se dé. Las reacciones se definen regularmente si son endotérmicas o exotérmicas a partir del delta de H de la reacción. Lo que define el dato que tenemos para saber si la reacción es endotérmica o exotérmica es el cambio en la entalpía de la reacción o el calor de la reacción. Veamos qué es lo que ocurre con eso. Vamos a tomar un ejemplo simple. Fíjense que si estamos viendo, si tenemos una gráfica, por ejemplo, en términos de la energía respecto al avance de la reacción, entonces podemos ver, vamos a poner aquí una escala arbitraria, digamos que esto es 0, que esto corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. Cualquier reacción en general tendrá un comportamiento determinado que conocemos como perfil de la reacción. El estado energético de los reactivos es uno determinado, ¿sí? Debe alcanzar un máximo energético y terminará, eso será más o menos un perfil de reacción. El delta de H de esta reacción corresponderá, vamos a ver hasta acá, para que nos quede fácil el cálculo, entonces a la diferencia entre el estado energético de los reactivos y el estado energético de los productos. Esta diferencia energética será la diferencia del calor de la reacción. Es delta de H de la reacción. Fíjense que si lo calculamos, como esto es una función de estado, entonces tendríamos el delta de H final menos la energía final menos la energía inicial, nos daría el delta de H de la reacción. Entonces tendríamos en estas unidades energéticas que nos acabamos de inventar, esto será productos menos reactivos, ¿cierto? La energía de productos menos la energía de reactivos. Las funciones de estado se evalúan en términos de el cambio que ocurre entre un estado inicial y un estado final. Y ese cambio se determina como estado final menos el estado inicial. Entonces, la energía de los productos en este caso, para este delta de H de la reacción, la energía de los productos, vamos a decir que es 1 en estas unidades arbitrarias, y la energía de los reactivos será 3, por tanto este delta de H de la reacción será menos 2. Este es un perfil típico de una reacción exotérmica. Por tanto, las reacciones exotérmicas, el delta de H es negativo, ¿sí? El delta de H para una reacción exotérmica es negativo. ¿Qué ocurre, Tito? Profe, pero las unidades no se ven en kilojoules. Sí, no más ahorita necesito solamente el concepto para que me entiendan. Les va a decir que el delta de H es negativo, les va a decir, son kilojoule mol en realidad las unidades de entalpía. ¿Sí? Ok, ahora, si la reacción fuera endotérmica, ¿cómo sabemos? O sea, ¿a qué es a lo que se refiere? Si tenemos la misma escala, y aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, qué sé yo, una reacción endotérmica es aquella en la que los productos tienen un estado energético mayor que los reactivos, ¿cierto? Entonces, fíjense que en este caso el delta de H nos quedaría de esta manera, esto corresponde al delta de H de esta reacción, con esta escala que nos ideamos acá, y en este caso, ¿qué tendríamos? Que el delta de H
de esta reacción sería igual energía de los términos de la temperatura. Entonces tenemos que hablamos de una reacción endotérmica cuando el delta de H es positivo y de una reacción exotérmica cuando el delta de H es negativo. Lo único que necesitan en este momento para resolver estos ejercicios es identificar que el delta de H negativo corresponde a reacciones exotérmicas, porque la reacción se comportará diferente dependiendo de si es exotérmica o endotérmica. Cuando en una reacción exotérmica aumenta la temperatura, la alteración a la que estamos sometiendo el sistema es aumentando la temperatura. Fíjense que la temperatura hace parte de los productos, por tanto, al aumentar la temperatura, está aumentando el calor, el sistema vendrá en sentido inverso y terminará disminuyendo los productos como respuesta del sistema. ¿Qué ocurre en ese caso? Vamos a analizar entonces cómo queda la constante aquí. Ahora ya cambié la constante. Recuerden que la constante es la relación de productos sobre reactivos y disminuyen los productos. Entonces, cuando aumenta la temperatura en una reacción exotérmica, la constante se hace menor. La constante del equilibrio disminuye el valor. Porque acuérdate que Le Chatelier siempre implica lo mismo, es la respuesta del sistema a una alteración de su condición. Y la respuesta del sistema siempre será en la dirección en la que minimice el efecto que estamos alterando. ¿Sí? Cuando se aumenta la temperatura en una reacción exotérmica, fíjate que va a estar aumentando este término. ¿Cierto? Si aumenta la temperatura, aumenta el calor. Si aumenta el calor, se estaría aumentando el producto. Al aumentarse el producto, la reacción irá en sentido inverso a disminuir el calor de la reacción. Aquello que le estás haciendo para aumentarse, entonces la reacción tratará de disminuir el calor. ¿Sí? La diferencia fundamental de la temperatura con la presión y la concentración es que la temperatura ahora sí cambia la constante. La constante es el resultado de la relación de productos sobre reactivos. Entonces, cuando una reacción es exotérmica, cuando se haga a mayor temperatura, la constante será menor. Este valor de la constante depende de la relación de productos y reactivos. Por tanto, cuando disminuyan los productos, va a disminuir el valor de la constante. Una vez que cambia la constante, el cociente se desplazará a alcanzar la constante, para alcanzar otra vez la condición de equilibrio. Las reacciones exotérmicas son mucho más funcionales cuando se enfría el recipiente. Porque fíjate que cuando disminuye la temperatura, ¿sí? Lo que yo quiero producir es CD. Si disminuye la temperatura, la reacción irá en sentido directo para poder aumentar la temperatura que le estoy quitando, y eso hará que aumenten los productos. Entonces una reacción exotérmica debe hacerse a baja temperatura para poder tener muchos productos. ¿Sí? ¿Qué ocurre con la reacción endotérmica? Al revés. Cuando aumento la temperatura, la reacción irá en sentido directo y aumentará los productos. ¿Por qué? Porque recuerden que la temperatura hace parte de los reactivos. Entonces, aumenta la temperatura, aumentarán los reactivos de la reacción, termina aumentando los productos. Y cuando disminuye la temperatura, irá en sentido inverso y disminuirá productos. ¿Sí? Esto es, en una reacción endotérmica, pues tengo que calentar para obtener el producto, porque de resto la reacción no irá mayoritariamente en esta dirección. ¿Qué ocurre con la constante? Entonces, cuando aumenta la temperatura, la constante se hará mayor. En una reacción endotérmica, cuando aumente la temperatura, la constante será mayor. Recuerden que cuando cambia la temperatura, ahora cambia el valor de la constante. Frente a los catalizadores, no importa qué se haga con ellos, no afecta al equilibrio, porque un catalizador acelera la reacción en sentido directo, pero en la misma extensión acelera la reacción en sentido inverso. Por tanto, los catalizadores permiten que el equilibrio se alcance más rápido, pero no modulan la posición de equilibrio.